porque esta zona del Caribe suroccidental tiene más en común en lo cultural que lo que se reconoce o lo que se comprende, digamos, en otros lugares, digamos, incluso desde nuestro propio país colombiano, ¿no? Hay una historia común entre estos pueblos, asentados a lo largo, algunos a lo largo de estas costas centroamericanas y aquí en el archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Qué tienen en común? Tienen en común una historia colonial. Sus ancestros llegaron con la colonización europea y se entrecruza su historia con esa narrativa, digamos, o esa construcción de naciones latinoamericanas, latino y centroamericanas, y ellos se encuentran como en el medio de esa historia. Entonces allí se encuentran, pero mantienen, cuando se indaga sobre la historia, sobre su cultura, sobre su lengua, y cuando yo me acerco a mirar la educación, el currículo, las escuelas, encuentro que hay más historias en común que historias separadas. Partimos de varios presupuestos teóricos, por así decirlo. Por un lugar, comprender que, aunque bueno, esto es bastante desde las teorías estructurales, la escuela pues se puede ver como este instrumento para la reproducción de las ideologías dominantes, como alguna vez lo fue la iglesia, por así decirlo, pero también le agrego a esta visión de este sistema escolar como tal, el que la escuela también puede ser un sitio de resistencia a la dominación. Y lo que yo buscaba era la resistencia. ¿Y por qué la resistencia? Porque en mi vivencia en el archipiélago de San Andrés y Providencia, yo siento o sentía que hay una resistencia a la total aculturación y a la total dominación de estos otras naciones que llegaron, digamos, al archipiélago y que impusieron una manera de ser, una manera de pensar, una lengua, una creencia. Yo buscaba como esta expresión de resistencia dentro de las escuelas, pero mi objeto de observación eran las escuelas oficiales. Estaba parada dentro de las teorías postcoloniales. Yo estaba buscando qué pasó después del tiempo de la colonización. Esta área que les mostraba en el mapa fue, digamos, colonizada por los europeos y ellos trajeron lengua, trajeron formas de organizarse y las impusieron, ¿cierto? ¿Cómo las impusieron en este Caribe occidental? A través, primero se logró, digamos, a través de misiones religiosas, pero la educación como tal fue un sistema que se impuso con la formación de las naciones y según Ashcroft y sus colegas, digamos, desde las teorías postcoloniales, se convierte en uno de estos sistemas sobrevivientes coloniales, digamos, que silenciosamente se tornan en configuraciones neocoloniales, o sea, que mantienen ese efecto de colonizar la mente, de formar las personas que quiero creyendo lo que quiera, lo que yo quiera como Estado, como ideología dominante, lo que yo quiera formar de las personas que habitan el país. Después de mirar todo esto, del tiempo que ha pasado, que Costa Rica haya cambiado su constitución, existen unos marcos legales amplios sobre los cuales uno podría trabajar. Pero resulta que el solo marco legal, inclusive Colombia lo tiene, como lo hemos visto, digamos, desde la Constitución, desde la Ley 70, que defiende a sus grupos étnicos, la educación como tal necesita aún decolonizar el saber que sea por las aulas, el saber que informa los currículos, el saber que informa los textos escolares. Nos llamamos Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina y somos el departamento insular de Colombia, ¿sí? Donde hay una población muy variada, donde hay un grupo étnico racial que es de ascendencia afro,
anglo-caribe, pero que también están los que nosotros llamamos aquí los continentales o pañas, que son los hablantes colombianos de la costa caribe colombiana, pero también de otras ciudades de Colombia, y genera una población también mixta. Soy producto de esa población mixta. Pero también tenemos los sirio-libaneses, y que ellos son hablantes de su lengua árabe, que tienen presencia aquí en el territorio nacional y que son informaciones que no solamente la estamos diciendo nosotras, sino que también, como Martínez, en un estudio del 2011, y hay muchos estudios al respecto que nos muestran esta gran diversidad cultural que tenemos. En la situación sociolingüística, donde están confluyendo esas tres lenguas, genera en los estudiantes, como lo venía diciendo, una dificultad en comunicación, que en la escuela se crea todo un problema de entendimiento por la situación de que el docente, en su gran mayoría, desconoce la lengua, y entonces ese proceso de comunicación, esa relación emisor-receptor se rompe en muchas situaciones, porque no se entiende. El proceso de el estudiante que es temeroso de expresarse en la lengua que siente que no domina, también es una situación que lo aísla en muchos momentos y hace que él asuma un rol excesivamente pasivo, y eso muchas veces le genera problemas en sus resultados. Quiero también compartirles que cuando revisaba la información de caminos interculturales en la región Caribe, que son 3 grandes documentos que se hizo a la luz de unas experiencias pedagógicas de maestros en el Caribe continental colombiano, encontré muchos puntos de acuerdo y encontré mucha información que tenía una mirada y una relación con esto que estamos haciendo, y sentí que, a pesar de que estamos hablando de Caribe insular y que estamos hablando del Caribe continental, y que nosotros en el contexto cultural hemos encontrado identidad con Costa Rica, hemos encontrado identidad con Nicaragua y hemos encontrado identidad con Panamá por razones obvias de lo que somos representantes o habitantes de lo que fue todo un territorio de la Mosquitia, que cultural y socialmente estamos fuertemente amarrados. Y en este contexto que les contaba, tenemos maestros de esos países que interactúan con nosotros, porque las realidades son exactamente las mismas, y porque seguramente las formas de mirar, las alternativas de solución nos llegan a puntos de encuentro. Como algunas de las preguntas que ellos se hacen, ¿sí? Cómo la escuela, al narrar la historia afro desde el lugar del esclavo y no desde el cimarronaje y la resistencia, dificulta que los jóvenes se reconozcan como afrodescendientes. Son preguntas que se ha hecho este grupo, y en torno a eso han trabajado. Cómo desde la escuela y la comunidad seguimos fortaleciendo, manteniendo el conocimiento y la construcción de Urabá Wibo. Perdón, porque este trabajo y estos compendios de trabajos corresponden a maestros de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta y Cartagena. Entonces, fíjense en cómo, cuando analizamos estas realidades, no están muy distantes de la nuestra, y de pronto una de las cosas y de las reflexiones que nosotros, de alguna manera, de pronto un poco aisladas y solitarias, hemos estado creyendo todo el tiempo que es nomás nuestro problema. No. Cuando uno mira estos documentos que comparten los compañeros, uno mira que no. Pero bueno, entremos en tema. ¿Por qué es la educación un derecho humano fundamental? Es un derecho fundamental porque le permite a todos los seres humanos adquirir un conocimiento y alcanzar así una vida social plena. El conocimiento es poder. Según un estudio realizado por la OCDE, el clima escolar es el que mayor incidencia tiene en el rendimiento académico de los estudiantes. En ocasiones supera a los recursos materiales, supera la política escolar, supera las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y esto se hace referencia al medio ambiente, a la seguridad,
personal, a la enseñanza, al aprendizaje, a las relaciones interpersonales, al sentido de pertenencia a una comunidad escolar, a la moral colectiva, a las normas entre iguales, los vínculos entre la escuela y las familias. Es importante trabajar sobre el aprendizaje de la convivencia en la escuela. Y que este aprendizaje no solo puede ser, el aprendizaje no sea una respuesta para la violencia, ¿sí? En ese sentido, entonces, se invita a las instituciones educativas para que asuman unas posturas curriculares críticas en donde se apropien de los derechos humanos de forma integral y holística, en donde se replantee los roles, específicamente los roles de los maestros, los roles de los estudiantes, donde existe una comunicación que no sea lineal, donde exista una conciencia crítica, donde se transforme la realidad y donde el aprendizaje sea un aprendizaje sistemático. Y se desprende una pregunta de lo que se ha planteado, pues de manera oportuna, sin duda, y es en relación con el sistema educativo colombiano. Todos tendemos a reiterar los problemas que atañen a la funcionalidad del sistema educativo en sus distintos componentes, pero nos preguntamos si sabemos identificar las singularidades del sistema educativo colombiano. Tenemos un sistema educativo que, al compararlo con sistemas educativos de otros países y de otros continentes, pues muestra una relación muy desigual. Cuestión que conduce a paradojas como el hecho de Colombia ingresar como socio a la OCDE, cuando los países que participan en la OCDE se caracterizan por el desarrollo económico, social y cultural más alto. Eso es una impronta de esta organización. Parecía muy extraño que Colombia, con todas las relaciones desiguales que le caracterizan, entrara como socio a este organismo. Pero finalmente uno dice, bueno, de pronto, estando como socio de este organismo, podríamos lograr que el sistema educativo se transformara en aras de acoplarse más a lo que son las regulaciones de los sistemas educativos de aquellos países que se identifican como emblemáticos, en lo que tiene que ver pues con la calidad y lo que se espera sea la educación para estos tiempos. Y en efecto hay un documento que se entregó hacia el año 2012 por parte de la OCDE, donde se le hacen recomendaciones al país para lograr ese propósito, pues, de participar como socio en la OCDE. Esas recomendaciones solo están en el documento, es un documento que se puede consultar en los portales de la OCDE y del ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, y que vale la pena leerlo para poder entender en dónde están las fisuras del sistema educativo colombiano. Sobre lo cual yo invito a las regiones a ya no esperar que el ministerio dé ese paso, porque no lo va a dar. Para terminar, quiero referirme a cómo proceder por dentro de un sistema educativo que tiene fisuras, que es frágil, que es débil, pero que de todos modos no puede maniatarnos, no puede conducir a cruzarnos de brazos y solo quejarnos. Creo que desde esa realidad de lo que es el sistema educativo colombiano tenemos que proceder
apoyándonos en la legislación misma que invoca el principio de la autonomía, no solo de la institución educativa, sino de las regiones. Existe en la Constitución Nacional y se recoge igualmente en la Ley General de Educación lo que se llaman los proyectos educativos municipales, que son las formas de empoderamiento que se requiere en cada municipio, en cada región del país, para tomar iniciativas desde la base y que con el tiempo entonces arriba en el nivel superior donde está el ministerio, con el tiempo se logre avalar, pero habría que iniciar desde la base. Desde la base quiere decir desde cada institución educativa en alianza con los alcaldes, con los consejos municipales, es decir, con las autoridades gubernamentales que habría que comprometerlas para que en efecto respalden iniciativas innovadoras y logremos responder al horizonte de expectativas de los niños y de los jóvenes de las distintas regiones del país. Quiere decir que, como Bogotá lo ha mostrado, que es la ciudad sin duda la que más ha sabido apoyarse en la legislación, el enfoque por ciclos y la pedagogía por proyectos es una estrategia muy expedita para comenzar a transformar desde dentro aquello que ha sido objeto de cuestionamiento hoy aquí en lo que he escuchado. Es decir, el papel intelectual de los docentes. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.